Iglesia, la vid verdadera, Ministerio Ebenecer, Antigua Guatemala. Se complace en presentar su programa, La Biblia, fiel y verdadera. Y que llega un momentito en que a todos se nos hace un collage en la mente de una cosa y la otra. Entonces, tengo ese interés en el nombre de Jesús de poder dejar esto en su corazón. Los frutos son 12 y los dones son 18. Entonces, sume los dos y hay que manejar los conceptos de todos y es importante que aprendamos de ambos. Entonces, por eso hoy vamos a ir en el nombre de Jesús y que Dios nos ayude. Quiero poner como base el hecho de que usted y yo fuimos sacados de un mundo de tinieblas. Esos son los versículos. Vamos a ir rápido. Los que puedan tomar foto al versículo mejor, así caminamos más rápido. Fuimos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz, porque Jesucristo mismo dijo: yo, la luz, he venido al mundo. En ese momento en que nosotros, al abrir nuestro corazón a Cristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, en ese momento nos volvemos enemigos de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? De esa cuenta, el Señor nos deja ver en esta cita que nosotros somos soldados de Jesucristo. ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay aquí? Gloria a Dios. Yo también me considero un soldado de Cristo y tenemos que ir evolucionando a otras facetas, pero todos entramos en guerra el día que nos metimos a este ejército glorioso que nos dio salvación, este evangelio precioso. Y usted sabe que aunque nosotros estemos aquí en un mundo material tangible que se puede tocar, hay un mundo espiritual en el que estamos inmersos y que el que no lo veamos no significa que no esté ahí. Ahí está ese mundo espiritual y muchas cosas de ese mundo espiritual Dios las ha dejado para nuestro auxilio, pero también es cierto que muchas de ellas se oponen a lo de Dios y al volvernos nosotros hijos de Dios por medio de Jesucristo, sucede que también se oponen a nosotros, porque nosotros somos, eso les está molestando, ¿verdad? Quizás me ayudas, mijo. Siento como que estoy en una discoteca. Los hermanos que me hagan favor ahí de echarme una manita. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Sí, hermano. El día que usted vino a Cristo Jesús y le abrió su corazón a Él y se unieron y nos unimos con Él, con el Espíritu Santo, en ese momento nosotros empezamos a formar parte de las filas de un ejército, aunque nosotros no querramos. Cuando hay estorbos es porque el Señor va a hacer algo hermoso y el enemigo quiere oponerse, pero que el Señor lo reprenda. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si usted es soldado, ¿dónde están sus armas? Porque miren, hermano, les voy a decir una cosa. Qué irresponsable sería enviar a un soldado a la guerra sin que vaya armado.
Y armas en la Biblia hay un montón que nosotros tenemos la obligación de conocer. En Efesios se nos declara toda la armadura de Dios. ¿Verdad que sí? Pero quiero decirle que el Señor también nos delega del poder de Él cuando viene sobre nosotros la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la cita de Hechos 1:8. Yo le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, donde dice, recibiréis poder. Diga conmigo, poder. En usted hay poderes para librar batallas en lo espiritual. Usted recibió poder cuando vino sobre usted el Espíritu Santo. ¿Cuántos son bautizados aquí? Usted recibió ese poder. Esa palabra en griego se dice dunamis y habla de una fuerza o un poder milagroso. Solo cuando nosotros seamos investidos de ese poder, vamos a poder, valga la redundancia, ser testigos de Cristo. Porque testigo significa mártir. Y mártir es uno que está dispuesto a morir o a sufrir en defensa de lo que cree. Si usted mira cristianos que no están dispuestos a sufrir o a morir incluso por lo que hemos creído, no se han convertido aún en mártires de Jesucristo. ¿Cómo va a ser el Señor para darme a mí el impulso de poder cumplir esta meta, de llegar a ser mártir de Él? Pues a través de la unción del Espíritu Santo, de ese poder, de ese dunamis que entra en la vida tuya el día que tú recibes el Espíritu Santo. Por eso es que esa investidura es importantísima. Si tú has estado peleando tus batallas sin esa investidura, es necesario que tú anheles el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, todos los que estamos aquí vamos a ser testigos. Vamos a poder testificar con nuestra vida porque vamos a estar muriendo, vamos a ser mártires de nuestro Señor Jesucristo. Las llenuras del Espíritu Santo es importante también buscarlas. Tú que ya fuiste bautizado, no te conformes. Hay porción sin medida para ti. De parte de Dios, búscala. Para que tú puedas seguir siendo ese testigo, ese mártir de Jesucristo. Entonces viene el Señor y claro, ¿verdad? Le dio potestad a los discípulos para echar fuera demonios, para hacer cosas en nombre de Él. Usted sabe que una de las claves que nos han dejado es decir las cosas en el nombre de Jesucristo. Que por cierto, no es el nombre de Él, ese es el nombre que Él tuvo terrestre, pero el nombre de Él es un nombre que nadie conoce. Por eso es que se dice en el nombre de Jesucristo. Es como si dijéramos en el nombre secreto de Jesucristo. Te digo fuera en el nombre de Jesús. Porque Jesús es cuántos sabrán que se llamen Jesuses, ¿va? A nuestro tiempo cotidiano, en esta era. Y les decimos chus. Don Chus vino a buscarte, dicen, ¿verdad? Se llama Jesús el Don, ¿va? Pero no es nuestro Señor. José Carlos, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces, este es el listado de los 18 dones. Don de palabra de sabiduría, de ciencia o conocimiento, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas, de servicio. Esa es una parte, hasta ahí van 10, faltan 8. Me siento pura artista de Hollywood. ¿Qué si no era mía la que le estaban tomando fotos, verdad? ¿Ya? Este otro es don de enseñanza, don de exhortación, don de repartir o dar, don de presidir o dirigir, don de misericordia, don de continencia, don de dominio propio, don de ayuda, don de administrar. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que procurar los mejores dones. Así es que hoy, ¿sabe qué me da a mí a veces pensar en este tema?
como cuando a Esther la llevaron a que escogiera qué se quería poner. Esther fue y escogió lo que ella se quería poner. Pero había un eunuco que es figura del Espíritu Santo que le dijo que era lo que le gustaba al rey y él la fue orientando. Y ella dijo, esta alhaja no, porque ya sabía ella que digamos el color rojo rubí no le gustaba al rey. Entonces ella eso no lo escogió, pero sabía que el transparente diamante sí, entonces escogió cosas de diamante. Por decirle ejemplos ficticios, no va a pedir la cita. Pero ella eligió de acuerdo al consejo que el Espíritu Santo le fue dando, lo que a ella le convenía usar de atavío, porque los dones también son el atavío de la novia. También me gusta pensar en los dones, perdone mi carnalidad, me gusta pensar en ellos como aquella serie que se llamaba Los Hombres X, que cada uno tenía una facultad distinta. ¿Alguien vio eso? ¿O solo esta carnal lo vio? Entre ellos tenían peculiaridades, ¿verdad? Dones, vamos a decir, que ellos exhibían a la hora de estar en peligro y que juntos todos se iban apoyando mutuamente. No me recuerdo de mucho, me recuerdo que había una que se volvía tormenta. Otro que le salían unos ganchos aquí afilados y que podía hacer heridas, ¿verdad? ¿Alguien que me recuerde de otro? No, sin pena, si no los voy a regañar. Había uno que se le teletransportaba, me recuerdo que había otro que se llamaba Magneto y atraía los metales. ¿Ya se recordó? Había uno que leía la mente. Pues el Señor viene y nos entrega a nosotros estas 18 facultades de parte de Él, 18 poderes, porque recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Cuándo se reciben los dones? Cuando usted es bautizado, pero aún así los puede seguir anhelando. Procúrelos. Pídale al Señor lo que el Espíritu le ponga, pídaselos y el Espíritu se los va a dar. Amén. Pero la pregunta que yo me haría aquí es ¿por qué 18? Si sabemos que el 18 significa 666. ¿Por qué significa el 18 666? Porque 6 por 3, 18. Y ese es el número de la bestia. De un mover que el enemigo tiene para los últimos tiempos. La Biblia nos deja ver en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que los hombres de los últimos tiempos van a presentar 18 características. Ellos están influenciados por el espíritu de la bestia del anticristo. El pastor ya se los leyó todos el domingo pasado, no lo quiero volver a cansar con eso, pero ahí están numerados. 18 características, quiere decir que Satanás también tiene sus poderes delegados en sus hijos. Y nosotros debemos rechazar en el nombre de Jesús, tener dentro de nosotros estas cosas. Y abrazar los dones del Espíritu Santo para volvernos emisarios del Señor aquí en la tierra. Porque es una lucha de poderes. Ellos también tienen su poder. La calumnia es un poder. La crueldad es un poder. Y usted puede seguir leyendo. Entonces, contra 18 males, 18 dones, 18 poderes que Dios nos quiere entregar hoy. Porque dice la Biblia que las señales siguen a la palabra. Y de eso estamos hablando hoy. Y nos deja ver el Señor en esta cita de 1 Corintios 12:1, que fue la cita con la que empezó el pastor el domingo pasado. Nos dice, miren, no ignoren sus armas. No ignoren su armamento. Conozcan los poderes que les he delegado, los dunamis que están en ustedes. No los ignoren, estúdienlos, apréndanlos, abrácenlos, háganlo parte de su vida. Un soldado no puede ser que tenga el arma ahí y nunca la limpie. A ellos los ponen a entrenar a ver en cuántos minutos la pueden volver a armar. ¿Usted ha visto eso? No puede ser que la espada no tenga filo, porque entonces el golpe no va a ser certero. Dios nos está diciendo, aquí están estos 18 dones, aprendan de ellos, por favor. No me los estén confundiendo con los frutos.
Aparte es una cosa y aparte es otra. Ignorar significa o no conocer o significa no entender. Quiere decir que hay gente que los conoce, pero los conoce como el lorito. Fueron a la doctrina básica y se los aprendieron. Lero, que te 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 lero, y estudiaron para el examen, pero no para hacerse dueños de esos poderes. Y hoy tenemos que cambiar eso. En el nombre de Jesús. Nosotros vamos a dejar la ignorancia y vamos a querer aprender, a querer entender qué significa cada uno de estos dones. Para poder saber esto, quiero decirle que dones también tiene el Hijo y también tiene el Padre. Los dones, ¿qué? ¿Qué pasó? Primera de Corintios 12, del 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, le asigna los dones al Espíritu, los ministerios al Hijo y las operaciones al Padre. En otras palabras, los dones del Padre se llaman operaciones y, para resumírselo, es relativo a hacer milagros, como los que uno mira en el Antiguo Testamento. Los dones del Hijo son los 5 ministerios, que también son para el servicio, igual que los dones del Espíritu, que son para edificarnos unos a otros. ¿Ya no? En Efesios 4, del 10 al 12, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de tu Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo fue el que constituyó apóstoles, 1, profetas, 2, evangelistas, 3, pastores, 4, y maestros. Son los 5 ministerios primarios. Esos son los dones del Hijo. ¿Cuáles son los dones del Hijo? Los 5 ministerios primarios. Más adelante vamos a ver qué don significa regalo. Entonces, los regalos de Jesucristo para su iglesia son los 5 ministerios primarios. Y los regalos del Espíritu Santo para su iglesia son los dones espirituales. El poder de Dios viviendo dentro de ti y dentro de mí. ¿En qué se puede ver que una persona ya tiene el poder de Dios en ella? En que está llena del Espíritu Santo, en que habla en otras lenguas. El hablar en lenguas es la manifestación de que usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso es que al Espíritu Santo se le representa a veces como fuego, porque dice aquí que ellos tenían como lenguas de fuego repartidas entre cada uno de ellos. Lo que le decía, que el don, la palabra don en griego, significa un regalo divino. Una de las preguntas que venía en el examen de doctrina básica era, ¿los dones son una remuneración, son un pago o son un regalo que me dieron sin yo haber hecho nada? Y hubo personas que pusieron que era un pago, que era un premio, que era una remuneración. No, señoras y señores, los dones nos los regala el Espíritu Santo. Así como a Esther no le cobraron las joyas que ella se fue a poner para presentarse delante del rey. Y si usted se da cuenta, dice que a la que se va a casar también le tienen obsequios. Por eso es que los dones no solo representan el poder de Dios en nosotros, sino también los adornos como novia. La pregunta es, ¿cuántos adornos tienes tú como novia? ¿Te has hecho de joyas? ¿Te has hecho de ese poder? Hoy se lo vamos a pedir a Dios. En el nombre de Jesús. Hasta ahorita, 25 minutos después y con un montón de interrupciones, voy a empezar a tratar de explicarle en el tiempo que me queda los 18 dones. En el nombre de Jesús que nos da tiempo. El don de palabra de sabiduría.
En el título está la explicación. Ahí dice dos cosas. Dice palabra y dice sabiduría. La palabra de la que habla ahí, cuando tú te vas a ver al original, dice, aparte de que dice palabra, mire pues, ¿por qué vamos a ver los originales? Porque entendemos mejor. ¿Cuántos aquí saben más de un idioma? Miren pues, cuando uno conoce por lo menos 2 idiomas, uno puede escoger diferentes sinónimos que nos dan diferentes significados. En inglés, por ejemplo, la palabra way, no la way de la que usan allá en México, esa no. W-A-Y, way. Esa palabra significa camino, pero también significa forma. La forma en que yo hago las cosas, el camino que yo tomo. Mire cómo la misma palabra puede darnos 2 significados bien diferentes. Cuando usted y yo leemos la Biblia, nos hemos conformado con lo que el traductor puso ahí. Pero es probable que al leer otros posibles significados, se nos aclaren cosas que el Señor nos quiere explicar. Esta palabra o este término palabra que aparece aquí se refiere a algo dicho, a la expresión de un pensamiento. Y la sabiduría es relativa a la prudencia, porque leemos en Proverbios 10:13 que en los labios del prudente se halla la sabiduría. En otras palabras, el don de palabra de sabiduría es referente a cómo hablamos, porque dice algo dicho. Dice la expresión de un pensamiento. Pero ¿cómo hablamos? Hablamos con sabiduría. ¿Cómo sé si estoy hablando con sabiduría? Porque la sabiduría es relativa, le decía, a la prudencia. Si tu hablar es prudente, ¿en cuántos líos nos hubiéramos dejado de meter si supiéramos hablar como tenemos que hablar? ¿No será que nos falta este don de palabra de sabiduría? Para hablar las cosas como conviene y cuando conviene. Y estamos hablando de alguien que camina su vida bajo el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿A qué quiero llegar con esto? A que no es una sabiduría humana. Primera de Corintios 2:13 al 15 dice, está hablando el apóstol Pablo, de estas cosas estamos hablando, pero no con palabras enseñadas por Coelho. No. No por palabras enseñadas por un erudito, por un pensante, sino enseñadas por el Espíritu, porque los dones son de Él. Entonces la sabiduría, el don de palabra de sabiduría, es la sabiduría de parte de Dios, porque usted sabe que hay un verso en la Biblia que dice que hay sabiduría humana. ¿Qué más? Terrenal y diabólica. Entonces hay otros tipos de sabidurías. Y Pablo está diciendo aquí, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque éstas se disciernen espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. ¿Cómo voy a saber yo? Porque yo puedo pararme aquí y decir, miren hermanos, a mí el Señor me dio un don de palabra de sabiduría. Pero yo ya le expliqué que la evidencia de que alguien tiene ese don no solo que hable con sabiduría, porque también hay otros tipos de sabidurías, sino que la evidencia es su conducta, que tiene temor de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Dice Santiago 3:13. Muéstrelo por su conducta.
La conducta mía es la que va a definir si en realidad mis palabras tienen la sabiduría del Espíritu. Y ahí termino con el primer don. Ahorita vámonos al don de palabra de ciencia o de conocimiento. Y de igual manera que en el anterior, en el título, está el significado del don. Ciencia o conocimiento viene de gnosis y que nos habla de búsqueda, de investigación, de conocimiento de la verdad espiritual. Y entonces ese conocimiento y esa ciencia se refiere a las escrituras, a lo que Dios nos dejó escrito. En 1 Corintios 1:5 y luego saltándonos al 7, en esta versión dice, fuisteis enriquecidos en él en palabra y conocimiento. Entonces esta persona ya no es que solamente hable con sabiduría y con prudencia se dirija en su vida por el temor a Jehová, sino que esta persona maneja la Biblia, conoce de la palabra. Mire cómo vuelve a mencionar el don aquí. Dice, de manera que no os falta, que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Estáis colmados, dice Romanos 15:14, en la versión Reina Valera actualizada, estáis colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros los unos a los otros. ¿Por qué podéis aconsejaros los unos a los otros? Porque estás lleno del conocimiento de la palabra. A las personas que ministramos nos hace falta este don. Debemos anhelarlo, debemos pedirlo para poder aconsejarnos unos a otros. El don de fe pudiera ser que se confunda con el fruto de fe. Aquí les voy a hablar muy brevemente de los frutos. En el tema en el tema de los frutos del manual que ustedes vieron en Doctrina Básica, no se le llamó fe, se le llamó fidelidad, porque en una versión lo traducen como fidelidad. Pero quiero decirle que hay un don de fe y hay un fruto de fe. El don de fe, mire, el fruto, por ser algo orgánico, hay que cultivarlo. También es una dádiva que Dios nos da el fruto, hermanos. Así como, por eso es que se llama frutos del Espíritu, porque provienen del Espíritu y son del Espíritu. Pero requieren un esfuerzo de parte nuestra. Porque usted sabe que dice la Biblia en Santiago 5:7, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador, está hablando de fruto, espera el precioso fruto de la tierra. Lo aguarda con paciencia hasta que recibe las lluvias tempranas y tardías. En cambio, de los dones la Biblia dice que son irrevocables. Un fruto se puede ir apagando. Aviva el fuego que hay en ti, dice la Biblia. También el don se puede ir apagando. Nosotros tenemos que cuidar tanto el don como el fruto. Pero el que va a requerir de que usted muera primero para poderlo dar es el fruto, porque dijo el Señor Jesucristo que el grano para poder llevar fruto tenía que morirse antes. En cambio el otro es un regalo. Y es un regalo irrevocable, y cuando la Biblia habla de llamamiento, está hablando del ministerio primario. ¿Dios te lo dio? No te lo va a quitar. El enemigo todavía conserva sus poderes y está caído. Que el Señor lo reprenda. Por eso nosotros no tenemos que fiarnos de los dones de la gente para seguirla. La Biblia no dice por sus dones los conoceréis. Alguien puede estar trabajando en el don y estar en pecado. La Biblia dice por sus frutos, porque el fruto requiere que tú estés en santidad, que tú te estés muriendo.
para llevar ese fruto a Dios, que tú hagas un esfuerzo, que pongas de tu parte. El fruto de fe nos habla de tener certeza. El don, perdón, de fe nos habla de tener certeza, de tener una convicción tal de aquello que no se ve, que nadie le puede quitar a la persona eso de su mente. Yo conocí a alguien que iba en carretera y su automóvil se quedó sin gasolina. A mi parecer, yo no soy quien para dictaminar quién tiene el don y quién tiene el fruto, pero a mí me ayuda a entenderlo, así si yo analizo ciertas vidas. Y este hombre había olvidado echar gasolina. Entonces, dijo: Padre poderoso y santo que tú eres, se paró, puso la mano sobre el capó del carro y le dijo: Señor, yo necesito gasolina para llegar a donde voy. Y cuando se sube al carro nuevamente, había un cuarto de tanque. Y arranca el carro y camina. A mi parecer, esta persona se debe mover en un don de fe, hermanos, porque qué fe tan grande, ¿verdad? Y entonces cuando el carro está a este tramo de llegar a la gasolinera, se vuelve a quedar parado. Entonces el hombre viene y vuelve a orar. Ya no. Empuje, le dijo el Señor. Usted hace lo posible, dice el Señor, y yo hago lo imposible. La sección imposible es de Dios, la sección posible es de nosotros. Pero vamos a que, hermanos, fíjese que una vez estaba mi padre, él vive hasta allá en Cuilapa, Santa Rosa, y llegó el contador a buscar a mi mamá. Y entonces le dijo: mire, don Salvador, fíjese que es urgente que su esposa pague esto, porque si no la multa es grande. Y bueno, entonces él dijo: voy a ir a llamar a mi esposa. Mi mamá estaba en Guatemala. Y el teléfono estaba mudo. Entonces él se hinca a orar y le dice: Señor, a mí me urge hablar con ella porque nos van a poner esta gran multa. Y entonces, aparte de eso, que mi mamá pues se hubiera molestado con él. Y usted sabe que los esposos no quieren molestarse con sus esposas. Total es que él se levanta y entonces ya hay tono. Era un teléfono de tierra, ya hay tono otra vez. En el tiempo que no habían celulares, así como ahora. Y entonces él marca y habla con él y dice: mira, aquí está el contador y es lo que usted ya se imaginará. Entonces llega y dice: mire, dice que sin falta ella le va a hacer llegar eso tal día, y lo que ella haya mandado a contestar, que yo no lo sé a ciencia cierta. Pero fíjese que lo que no le dijo fue tal cosa. Ay, Dios, dijo el otro, y no hay teléfono, ¿verdad? Entonces regresó y en efecto no había llamada, no hay tono para hablar. Ay, me va a tener que hacer el favor el Señor otra vez, y se hinca y le dice: Padre, tú conoces nuestra necesidad, por favor, yo necesito hablar con mi esposa. Ah, ya hay tono otra vez, y llama, y habla con ella y cuelga. Como él tenía una farmacia, esa tarde estaba él en su farmacia cuando llega uno de los señores que bajan al pueblo a comprar cosas los fines de semana y le dice: don Salvador, a saber hasta cuándo va a haber teléfonos otra vez. Porque ahí en Guatel, porque en ese tiempo era Guatel, las máquinas desde ayer las tienen desarmadas, tiradas en el piso. ¿Y cómo hizo él para comunicarse? Fue un milagro. El don de fe, aquel que tiene el don de fe, tiene la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo hermoso de la fe es muchas cosas, hermanos. Es fruto, es puerta, es llave, es, aquí tengo un michivo, escudo, grano de mostaza, un misterio, y para todo hay versículos. Pero lo lindo es que tú la puedes tener por quien no la tiene. Porque Jesús, al ver la fe de ellos, dice que esta cita de Lucas 5:20, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Y usted sabe que ese paralítico volvió a caminar. La fe es una herramienta poderosa en tiempo de persecución y aflicción. Me estaba contando Rodrigo que escuchó una prédica del apóstol donde él dijo que uno de los dones que deberíamos de pedir todos es el don de dominio propio. Porque nos echaría una... Imagínese ese poder sobre nosotros. Entonces, ¿qué nos podría hacer el diablo? ¿Por dónde se te mete si tú tenés dominio propio?
Pero yo también pienso, bueno, creo que el don de dominio propio es importantísimo, pero el don de fe también, fíjense hermanos, porque la fe mueve la mano de Dios. Entonces la fe también es importante, pidamos un don de fe, porque la persecución y la aflicción ciertamente vendrá, porque la Biblia habla del día malo, y al final de cuentas por fe andamos y no por vista. Así es que pidamos el don de fe. El don de sanidades se refiere a diversas sanidades. Ese es el resultado de una manifestación de sanidades de diferentes dolencias y enfermedades. Y lo dice así en plural, de sanidades. Quiere decir que algunas personas han de tener el don orientado hacia sanar algunas cosas y otras hacia sanar otras. A Jesucristo dice que la gente procuraba tocarlo porque ese poder de sanar salía de él. Y quiero decirle que aún nuestro Señor Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para poder tener este don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre él, dice Lucas 3, 21, 22, en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Este don, como todos los dunamis, vienen de parte de Dios, pero a veces es necesario hacer énfasis cuando es el don de sanidades, porque hay gente que dice, así como mi esposo estaba contando hace 8 días, que dice, yo sané a fulano, yo sané a mengano. No, el quien lo sanó fue el Espíritu Santo por medio tuyo. Viene del Espíritu Santo, se activa a través de la fe de la persona, porque en esta cita de Hechos 4, 8 al 10 dice, y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo, levántate derecho sobre tus pies, y él dio un salto y anduvo. Entonces viene del Espíritu Santo, se activa a través de la fe y se puede mover en cualquier momento, porque un día el Señor Jesucristo en Lucas 5, 17 estaba enseñando, no estaba orando, estaba enseñando, y la gente empezó a ser sanada. ¿Cuántos quisieran el don de sanidades? Especialmente los que estamos enfermos quisiéramos el don de sanidades. Don de milagros. ¿Por qué? Porque da empatía, ¿verdad? Cuando uno tiene una dolencia. Milagros lo podemos encontrar en el griego, en esta cita de Juan 2:23, donde dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales, viendo los milagros que Jesucristo hacía. Entonces, este don de milagros es para reafirmar la fe en la palabra, la fe en Dios, para demostrar el poder de Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, ni mi palabra ni mi predicación, ya le había dicho pero mire enfocado aquí, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Y finalmente esta cita que está después del renglón verde dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que le seguían. El don de milagros es para confirmar la fe tuya y la palabra de Dios. El don de profecía nos habla de una predicción, una revelación divina de los eventos por venir, pero también por su raíz, profetes, significa, en resumen, porque no quiero abrumarlo con tanto, en resumen, significa alguien que anuncia delante de otros un mensaje en nombre de otra persona, en este caso, en nombre de Dios. No solo habla del futuro, el que tiene este don te puede hablar también de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Y el don de profecía, fíjese usted que debe tener un parámetro. Edificar, exhortar y consolar. Si tú vas a usar el don de profecía, este tiene que ser para edificar, para exhortar y para consolar. Y es el único don del cual dice que los procuremos por sobre todos los demás. Esa fue pregunta de examen para los de doctrina básica. ¿Cuál es el don que deben procurar
por sobre todos los demás, el don de profecía. Hoy van a venir los ángeles con dones al final y con el Espíritu Santo, y usted sírvase lo que quiera. Pero sobre todo, dice ahí, que profeticemos. Alguien me decía que la iglesia de donde venía solo 2 personas profetizaban. Y yo dije que nosotros tenemos que ser como Moisés, que le fueron a decir, Moisés, cuando tú impartiste lo que ellos recibieron, 2 allá también estaban profetizando. Y él dijo, yo quisiera que todos profetizaran. Y así debemos ser nosotros, que todos profeticen en el nombre de Jesús. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Cómo va a ser el don de profecía? Va a ser usado conforme a lo que tú crees. ¿Qué es lo que tú crees? Tu doctrina. ¿Cuál es tu doctrina? La palabra. Conforme a la palabra, así se va a mover en ti ese don. O sea, que no es solo de tener el don, tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que empaparte de lo que a Dios le gusta, a Dios no le gusta, cómo tú te vas a mover. El discernimiento de espíritus es para discernir espíritus. Diga conmigo, espíritus. Significa distinguir, examinar, la palabra discernir. Pero espíritu también se puede traducir como algo invisible, inmaterial y poderoso. Entonces el discernimiento de espíritus distingue de dónde proviene algo que es invisible, inmaterial y poderoso. Si aquello es de Dios o es del enemigo. Puedes tú entrar a un lugar y decir, qué espíritu el que hay aquí, qué feo el ambiente, qué será lo que se está moviendo. Porque ya se puso en acción tu discernimiento de espíritus. Muy útil para quienes están administrando los dones en el culto. Porque ellos están discerniendo quién es el que va a profetizar por el Espíritu. Diversos géneros de lenguas. Género viene de genos y tiene acepciones tales como familias, tipos, linajes o clases. Entonces, otra posible traducción de diversos géneros de lenguas sería diversas familias de lenguas, ¿verdad? Diversos tipos de lenguas, diversos linajes de lenguas, diversas clases de lenguas o idiomas. ¿En qué se diferencia el hablar en lenguas el día que usted recibió al Señor Jesucristo? Perdón, el Espíritu Santo. ¿En qué se diferencia el hablar en lenguas que usted recibió el día que recibió el bautismo con el Espíritu Santo y los diversos géneros de lenguas? Pues que estos son diversos, son todas esas. Como que Dios fue agregando más y más y más. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Esa es para edificación tuya. Pero el que interpreta, interpretación de lenguas es otro de los dones. Apenas vamos por la mitad. Explica el significado de las lenguas. Dichas lenguas pueden ser de diferentes esferas, humanas o angélicas. Y cuando dice la Biblia que cuando hablemos en lenguas lo hagamos por turno, para que la interpretación sea por turno. Si no hay quien interprete, entonces uno debe callar en la congregación. Vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por eso le dice al que tiene diversos géneros de lenguas, al que solo habla lenguas, le dice que aprenda a interpretar, que le pida a Dios la interpretación. Porque lo que nosotros, los dones que nosotros tenemos, nuestro fin y nuestro propósito debería de ser bendecir a los demás. Aquí se me corrió esto, creo yo. Esto no va aquí. Sí, se me invirtió. Va. Este es el don de servicio.
Se traduce del griego diaconía y se refiere a ayudar, a correr con un encargo, a aligerarle la carga a los demás. Se refiere a descargarle al ministro en la iglesia que estamos la carga del trabajo ministerial. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: toma a Marcos, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio, para descargar el trabajo ministerial. ¿Sabe por qué le hago énfasis en esto? Porque hay un don de ayuda y pudieran confundirse, pero no son iguales. No importa la edad que tú tengas. Espéreme, ese todavía no es. Que me voy a regresar. Quiero ver, no, ya no sé ni dónde estoy. ¿Voy para arriba o voy para abajo? Ya no sé ni qué estoy haciendo. Ahí adelanté mucho, ¿eh? Aquí era lo que les quería poner, es que esta la puse inversa. No importa la edad que usted tenga, esa mujer de 4 años todavía estaba sirviendo, aunque sea ayunando y orando, pero estaba sirviendo en el templo. Esa palabra servidor se puede traducir como mesero. Ahora sí, vámonos al don de enseñanza. ¿Ha oído usted que dicen que alguien profetice no significa que sea profeta? ¿Sabe usted que no todos los que profetizan son profetas? Porque puede estar la persona funcionando en un don profético. Lo mismo pasa con el don de la enseñanza. No todo el que enseña es maestro. Puede estar trabajando desde el don de la enseñanza, pero no con un llamado primario como maestro. Enseñar en el original es aguijonear, porque hay enseñanzas que nos aguijonearon, que nos dejaron marcados para toda la vida. Y la característica del don de la enseñanza es que la persona entiende lo que le están explicando, como dice en esa cita de Nehemías 8:8. ¿De qué enseñanza de qué? Obviamente de las verdades bíblicas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, etcétera, etcétera. El don de la exhortación. Tiene dos funciones opuestas a mi forma de verlo, porque significa alentar y animar, pero también amonestar y exigir. Entonces, conozco a alguien que tiene este don y de repente viene y empieza a decirte: no, hombre, no te desanimes, mira, Dios está contigo. El Señor es tu guardador, es tu proveedor. Y tú empiezas: sí es cierto, Dios me ama, ¿verdad? Porque tiene el don de la exhortación, pero también cuando te dice: mira, mamita, déjame que te diga algo. ¿Acaso el Señor no ha sido bueno contigo? ¿Acaso Él no te ha levantado? ¿Acaso? Y empezás: ay, sí. El mismo don usado en sus dos facetas, exhortándote, pero la cosa es que tú te reanimes, que te convenzas, que te levantes. Aquí hay 2 versos que nos pueden servir de ejemplo. Exhortar para convencer. Exhortar, aunque no te agrade lo que te estoy diciendo. Las 2 citas. El don de repartir o de dar nos habla de alguien que tiene sus manos sanas para darle a los demás. Porque fíjese usted que en Marcos 3:1 y 5 habla de un hombre que tenía la mano seca. Y seca habla de perder la sensibilidad, la flexibilidad y el movimiento. Entonces, quien no puede dar porque tiene la mano así insensible, no flexible y perdió el movimiento, esa persona no sabe dar. No se puede sensibilizar por la necesidad del otro. No tiene flexibilidad para meter su mano en la bolsa y ayudar a los demás. Le faltó ese movimiento. Esa persona tampoco puede recibir. Por eso es que mucha gente no tiene. No tienen porque no dan. Y como no siembran, no cosechan. Tienen su mano seca.
Pero el que tiene el don de dar se conmueve por la necesidad de los demás. Conozco varios con ese don. Hay que amarrarlos para que no den. Porque si por ellos fuera, tienen su mano sana para compartir, pero también por eso reciben. Un don importante. El don de presidir o dirigir no se debe de confundir con el don de administrar. El de presidir habla como el que lleva la batuta y está dirigiendo la orquesta. Este don lo tienen que tener los que están adelante del ministerio para dirigirlo. Adelante de departamentos. Este don lo tenía David, espontáneo en él. Él se fue a la cueva de Adulam y lo siguieron. Querían ser dirigidos por él. ¿Tienes tu convocatoria? Tienes ese don. Y si no tienes convocatoria, tienes que pedirlo si estás al frente de algún cargo, porque entonces te viene haciendo falta el don de presidir o dirigir. Habla de gobernar, de tener a cargo algo. El don de misericordia, que también se puede traducir compasión, y miseria, que significa pobreza extrema, nos habla de tener empatía, de ponernos poder en el lugar de alguien que tiene una miseria extrema, pero no vaya a creer que es solo de dinero. Hay gente que es rica pobre, o pobres ricos, ¿va? Como dicen, porque tienen todo lo económico, pero se sienten solos. Sienten que todos están con ellos por interés. No hay un amor genuino. Están esperando a ver a qué hora se muere para heredar lo que él tiene. Esa gente está en la miseria extrema, aunque estén forrados de billetes. Amén. Hay gente que está en otros tipos de miserias. Y el que tiene amor por la miseria lo puede ver. Se puede acercar a esa persona y ver en su mirada su miseria. Que aunque ande en carro último modelo y con ropa de la más cara, es un miserable el pobre. Y se conmueve por él y puede ayudarlo y decirle, venite, mira, yo conozco un Dios maravilloso que puede llenar toda carencia en tu vida. Pero también habla de la miseria literal, ¿verdad? De no tener plata. Y de alguien que se conmueve por eso. El don de continencia o dominio propio, que ya le había mencionado algo de él, como es dominio propio, está hablando de dominarme a mí misma. Dominio propio. Que nada, ni interno ni externo, me domine. A mí. Implica ejercer dominio propio en dieta y castidad y conlleva ser fuerte en una cosa, bien controlado y dueño de sí mismo. Era lo que él estaba diciendo. Aquí le voy a dejar unos ejemplos en lo que les sigo hablando, en diferentes versículos bíblicos. Que nosotros, si tuviéramos el don de dominio propio, ¿de dónde nos agarra el enemigo, hermanos? Dígame si no es importante ese don. Se vuelve uno irreprensible. Irreprensible, decía un hermano que yo conocí hace muchos años, es como un sartén de aceite hirviendo que no tiene asas para agarrarlo ni mango. ¿Cómo lo agarras? Así es el enemigo cuando somos irreprensibles. ¿Cómo nos agarra? ¿Qué cola machucada nos tiene si no nos tiene ninguna cola machucada? Pero porque tenemos el don de dominio propio. ¿Cuántos quieren ese don hoy? Ejemplos. Si no tiene el don de continencia, cásese en lo sexual, dominar la lengua, en lo que hablamos. Todo aquello que te domina te hace esclavo de lo que te vence. Y el que tiene mal carácter. 4 ejemplos de dónde nos podría servir el dominio. 2 me faltan y ya, oramos, ¿le parece? El don de ayuda, ¿en qué se diferencia del don de servicio?
El don de servicio es para las cosas del ministerio. Y el don de ayuda va más allá. Claro que puede servir en el ministerio, pero va más allá de las cosas del ministerio. Hay gente que nosotros la hemos confundido diciendo, este hermano tiene el don de servicio, y no tiene el don de servicio. Lo que tiene es el don de ayuda. Que tú le dices, hermano, olvida en mi casa tal cosa, yo lo llevo. Yo voy por usted, yo se lo traigo. Tienen un don de ayuda. Pero si tú les quieres asignar un servicio más al que ya tienen, te dicen, Lo que se me activa es el don de ayuda. Se equivocó de don, hermana. El don de servicio no. Y hay gente que tiene el don de servicio y no tiene el don de ayuda. Para el Señor, para servir lo que diga. Pero no le dan camino a un ciego. Cumplieron con el servicio y ahí nomás. Mire, fíjese que yo, hermano, no pude traer mi uniforme, pero yo sé que usted tiene su camisa extra por ahí. Cada quien responsable de su propio uniforme. Yo sí, no sé. A la hermana, don de servicio, de ayuda no tengo. Te equivocaste de don. Entonces no es lo mismo. Ni el don de administrar, ni el de presidir es el mismo, ni el don de servicio y de ayuda es el mismo, ni el don de fe y el fruto de fe son lo mismo, ni el don de dominio propio y el fruto de dominio propio son lo mismo. Si no, no estuvieran separados en la Biblia. Y nosotros estamos obligados a conocer estas verdades, a aprenderlas y a vivir con el poder de Dios. Donde administrar implica que yo pueda administrar lo espiritual. Ese es el último. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por cierto, cuando vaya a ministrarse, no diga que se está yendo a administrar. No es que pasa. ¿A dónde vas a ir en la tarde? Voy a ir a administrarme. No, eso es otra cosa. Va a ir a ministrarse. El don que tienen los que pasan el micrófono cuando están las profecías no se llama ministración de dones. Se llama administración de dones. Ellos están administrando en ese momento quiénes son los que van a bendecirnos a través de la interpretación o la profecía. ¿En qué se diferencia la interpretación de lenguas y la profecía? Podría surgir esa duda en la mente de uno, ¿ah? Pues que uno interpreta lenguas y para que se interpreten lenguas antes tuvo que haber lenguas. En cambio, el que profetiza puede profetizar solo así. ¿Capichi? Se nos pueden confundir las cosas, pero tenemos que conocerlas. Dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. El que tiene el don de administrar conoce los tiempos. Conoce los tiempos de Dios. Él es el que está administrando lo espiritual. Los que están aquí en la alabanza, los que dirigen, deberían de conocer, deberían de tener el don de administración. El que los dirige, su diácono, debería de tener el don de administración de los tiempos. Porque si no lo tiene el que está dirigiendo, que lo tenga él, ¿va? Y entonces que le diga ya, ahorita ya se pasó el tiempo de la alabanza, entrar en la adoración. Ahí está administrando las cosas espirituales. Última slide. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Como buenos qué? Administradores. Este don es para administrar los otros dones que usted tiene. Que la que está enseñando administre bien su don y nos deje ir ya a la casa. Que
el que está profetizando no pretenda profetizarle a todos, aunque no tenga profecías, que administre bien su don. Este es para administrar lo que usted ya tiene, para administrar justicia también. ¿Cuántos quieren esos dones? Entonces vamos a orar. Acompáñeme. $18 regalos inmerecidos. Que Dios nos quiere regalar hoy. ¿Quiénes quieren los dones del Señor? Pasemos al frente si se puede o ahí donde está. Yo creo que esta vez todos vamos a querer pasar. Iglesia, la vid verdadera. Ministerio Ebenecer, Antigua Guatemala. Presentó su programa, La Biblia, fiel y verdadera.